continúo. Medios magnéticos. Ya habíamos mencionado, ¿cierto?, que los medios magnéticos llevan ya bastante tiempo, ¿cierto? Se siguen utilizando. Hoy están más enfocados en lo que es la parte, por así decirlo, almacenamiento de data center o de mucha información. Hay que entender que los datos que se guardan en una cinta se guardan de forma lineal, no de forma aleatoria. Te podría decir que yo, por así decirlo, cuando voy grabando información lo voy haciendo de forma continua. Voy grabando, por ejemplo, el primer sector, después siguiendo a grabar algo más, ¿cierto? No grabo en cualquier parte, sino que grabo en donde quedé. Ya se podría decir que va siguiéndose como el concepto de una cola, ¿ya? De igual forma, para la lectura no. La lectura puedo leer desde el principio hasta el final, lo cual lo hace bastante más engorroso, porque estos dispositivos son mecánicos, ¿cierto? Y la velocidad con que circula la cinta no va a ser la misma que la velocidad con la cual, por ejemplo, se mueve el plato de un disco duro. Me refiero a unas 5.400 revoluciones, ¿ya? Eh, Ahora bien, ya vimos los medios que son magnéticos, ¿cierto? Ahora veamos otro tipo de medio magnético que ya se lo había mencionado. Eh, Hoy en día, y en las últimas 2 décadas, ¿cierto? Y podría ser hasta las últimas 3 décadas, los medios de almacenamiento más utilizados son los discos duros rígidos, ¿cierto? Con sus siglas HDD, que nosotros los conocemos bastante, ¿ya? Eh, Esta primera unidad, ¿cierto? Fue la que se adicionó en el IBM, ¿cierto? De 1956, ¿cierto? La cual era muy que yo les señalaba antes, que era el tambor magnético, ¿ya? Tenía una velocidad de 1200 RPM y una capacidad de 4.4 megabytes. Estas unidades eran extremadamente caras e imagínense que en esos años las únicos que tenían acceso a estos dispositivos eran la universidad y las grandes organizaciones, empresas. No existía el concepto de computador personal, de hecho existía el concepto de tiempos de computadores compartidos. Por ejemplo, en una universidad, ciertos profesores tenían acceso a la computadora de tal día, entre tal hora y tal hora, ¿ya? Hoy en día no, te da la computación en el nivel que nosotros estamos en la actualidad. El computador, por así decirlo, está ampliamente masificado, y gracias a esto, por ejemplo, se ha masificado también el uso de dispositivos de almacenamiento. De hecho, todos los equipos tienen un tipo, a lo menos, un disco duro rígido, ¿ya? Ahora, la capacidad que yo logré ver ahora, que es la que más se está usando, la más grande, es de 20 terabytes, ¿ya? Desconozco cómo es este tipo de disco, pero sé que tiene una interfaz SATA, ¿cierto? Con una velocidad de 6 GB por segundo, ¿ya? Hasta ahí llegamos con los medios de almacenamiento de tipo magnético, ¿ya? Luego nos vamos o saltamos a lo que son los discos ópticos, los medios ópticos. Los medios ópticos de almacenamiento digital se caracterizan por almacenar información digital utilizando las propiedades físicas de la luz. Eh, Puede ser la difracción o la reflexión, ¿ya? Actualmente están todas relacionadas, pero con la luz láser, ¿ya? Con esa amplitud de onda, con luz láser. Es así como estas son desarrolladas entre los años 70 y 80 y aparecen por ahí a la mitad aproximadamente del siglo pasado, específicamente en la década de 80, ¿cierto? Donde es lanzado por las empresas Philips y Sony. Hay una particularidad, cuando nace el primer CD-ROM, ¿cierto? Sony hizo lo que es la parte de programación y Philips hizo lo que es la parte técnica. Fue un esfuerzo en conjunto, el cual resultó bastante bien. En la actualidad, ¿cierto? Los medios ópticos más utilizados es el Blu-ray, ¿cierto? Que se utiliza generalmente o ampliamente para lo que es los juegos, ¿cierto? Y para lo que son películas. Para los que aún compran películas, ¿cierto? Están en ese formato, ¿ya? También existen hartas en el Bio pirateadas, pero esas es otro. El Blu-ray se sigue utilizando, ¿ya? Eh, Continuando, no sé si tienen alguna duda respecto a los medios ópticos. ¿Alguien podría señalar, por ejemplo, algún otro tipo de medio Yo, óptico? profe, siempre tuve una duda. ¿Qué significaba que fuera menos R y más R? Lo que pasa es que algunos vienen con formato y otros vienen sin formato, ¿ya? ¿Qué me refiero con formato? Que tú lo puedes escribir y sobreescribir un número determinado de veces. En un principio,
tú cuando quemabas un CD, tú lo quemabas y nunca más podías grabarlo. O sea, no podías borrarlo, no podías hacer nada. Pero después fueron agregándose nuevas características. Por ejemplo, existía el disco RW, menos RW y el más RW. El más RW ya venía formateado, o sea, tú no necesitabas formatearlo para poder grabar, podías grabar directamente. El menos RW tú tenías que darle un formato primero. Y una vez que tú le das el formato, podías empezar a grabar. Lo mismo con los CD. CD-R es un CD virgen, no viene con ningún tipo de formato. El CD más R ya viene con un formato. Y tú lo podías, por ejemplo, no sé, podías meterlo en una carpeta, ¿cierto? O sea, podías meterlo en tu unidad grabadora y tú puedes tomar una carpeta, la copias y no tienes que hacer nada, no tienes que iniciar sesión, nada. Queda ya grabado. No sé si me explico en ese sentido, Víctor. Sí, profe, gracias. Ya, Profe, pero hay un alcance. Eso que está dígame. explicando usted es cuando los CD o los DVD venían con RW. El Víctor estaba preguntando cuál es la diferencia cuando el disco viene con más R y menos R. Sí, Esa sí, diferencia sí, pero es ojo. cuando el láser graba en distintos... a ver, es cuando el láser del CD empieza el proceso de grabación, ya sea en 0 o en 1. Ya. Entonces, los más R eran más rápidos para grabar y los menos R eran más Ya. lentos, ¿Y por qué eran más rápidos? porque comenzaban en el bloque 0 del CD. Eran más rápidos porque ya venían formateados, ya venían con una estructura de datos. Entonces, no tenías tú que hacer el proceso de, por ejemplo, cuando tú tenías un CD menos R, ¿cierto? Y querías, por ejemplo, grabar una carpeta, tú tenías que prepararlo, hacer un inicio de sesión, ¿cierto? Que podría ser creo que el formato, no me equivoco, pero existen como 2 o 3 formatos para poder grabar un CD, ¿cierto? Después lo vamos a ver cuando nosotros hagamos un análisis de CD, que es bastante anacrónico, pero es necesario, lo vamos a ver en más profundidad. Pero el más R significa que ya viene formateado, ya viene con una estructura. Es por eso que es más rápido. No sé si me explico. ¿Ya? Ahora, el RW no solamente hacía eso, sino que era reescribible. Podías volver a borrarlo y volver a grabarlo, completo, entero. ¿Ya? No me acuerdo qué número de veces en realidad, pero eran, no sé, unas 100 veces, 50 veces, no sé, dependía de la calidad del dispositivo. ¿Ya? Eso significaba el RW, que era menos RW, significaba que era una que venía no formateado y que al mismo tiempo podía ser sobrescrito, borrado y sobrescrito, ¿ya? Y el concepto de más RW quiere decir que ya venía formateado, pero al mismo tiempo podía ser vuelto a ser formateado nuevamente, borrado, por así decirlo, ¿ya? ¿Estamos? ¿Víctor? ¿Víctor? Sí, profe, aclarado, gracias. Ya, perfecto. Ahora bien, yéndonos un poquito a la actualidad, solamente se utilizan en ese sentido, ¿ya? Hay mucha gente que aún sigue comprando CD y lo hacen única y exclusivamente porque es gente fanática, en realidad gente fanática de la música, ¿ya? De igual forma como existen personas que coleccionan vinilos, también existen otros que coleccionan cassettes y otros que coleccionan, por así decirlo, DVD, CD y otros medios. ¿Se acuerdan ustedes de los Laserdisc? O yo soy el único muy viejo acá. No, sí, yo Ya. tuve. ¿Tuviste uno? Sí, Eran buenísimos, muy, muy, bueno, sí, muy buenos, buenísimos. O sea, en realidad, chuta, y son escasos. De son hecho, súper escasos. Sí. son súper escasos porque no, de hecho, si tú te compras una unidad, te va a salir cara y comprarte los volúmenes van a ser caros también, ¿ya? Eh, el único problema que yo encuentro del Laserdisc que vendría siendo como el DVD de hoy en realidad, ¿ya? Porque el CD no tenía tanta capacidad para grabar una película, eran de 650 megabytes, ¿ya? Y entiéndase que los dispositivos, y usted me decía, ya, pero profe, hoy en día una película me cae en 650 megabytes. Sí, hoy en día, porque existe un tipo de decodificación, acuérdate que aquí la codificación y decodificación es la que manda, ¿ya? Por ejemplo, ahora con el H256, ¿cierto? No sé, incluso hasta el Matrioska que ocupa, creo que ocupa eso, o uno distinto, ¿ya? Que es el tipo de codificación, comprime el video, pero así, pero ínfimo. Entonces, si en, si en ese entonces, cuando aparece el CD, ¿ya? Hubiese dispositivos que tuviesen contenido este tipo de codificación, claramente hubiésemos tenido películas en CD. Pero como no se pudo, ¿cierto? Como no salió, sino que eso se desarrolló con el tiempo,
fue posible y sería posible ahora grabar una película. De hecho, incluso más. Cuando empezó, no sé si han hablado del video CD. ¿Se acuerdan del video CD? Del VCD. ¿Se Sí. acuerdan? Que era una película. La película en 2 discos. En 2 discos CD, en 2 CD, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Ya. Exacto. Luego eso cuando salen las películas, el VHS, que era la cinta, que tampoco hablé, que también era un medio magnético, ¿cierto? El VHS, ¿cierto? Cuando es reemplazado por el DVD. No sé si alguien fue a comprar al Blockbuster y arrendaba una película, ¿cierto? El Rey León, no sé, la cuestión que fuera, ¿se acuerdan? ¿Cuál? Sí, Salía buenísimo. más caro. Depredador, ¿eh? Depredador. Ah, ya se nos cayó, Marcelo. Entonces, acuérdense de eso, ¿ya? Ahora bien, en la actualidad, lamentablemente, esto se está ocupando única y exclusivamente para eso, ¿ya? O sea, no... Y pocas personas, de hecho, incluso más los mismos computadores y los portátiles no tienen unidades de lectura de CD, no tienen, no traen, ¿ya? Continuando, tenemos los medios ópticos. Existen otros medios ópticos, pero, pero son propietarios, son de, por ejemplo, antiguamente en las primeras computadoras, acuérdense cómo lo hacían las lectoras de tarjetas. Hay unos dispositivos, las tarjetas que eran mecánicas, ¿cierto? Que no las hemos considerado acá, pero también existían otras que eran de luz. De hecho, existen muchos sistemas que leen por luz, ¿cierto? Una luz infrarroja, ¿cierto? Detecta la presencia o ausencia de luz y eso puede ser interpretado como un 0 o un 1. Siempre se puede hacer, ¿ya? A ver, y finalmente dentro de los medios de almacenamiento y tecnologías, por así decirlo, hablamos que son los pulsos electrónicos. Los medios de pulso electrónicos de almacenamiento digital se caracterizan por almacenar información digital utilizando pulsos eléctricos a través de la apertura o cierre de compuertas electrónicas. A ver, en este punto, para que un dispositivo sea llamado, que es del tipo de pulso electrónico, tiene que manejar puertas electrónicas, con puertas electrónicas. ¿Alguien me podría decir qué entiende por con puerta electrónica? ¿Alguien las conoce? 555, ¿Lo vieron profe, en...? los microprocesadores, ¿no? ¿Perdón? Nada que ver. Los microprocesadores, por ejemplo, me acuerdo cuando chico trabajé con el 555, eran unos chiquititos para hacer el relay de las luces, o nada que ver. Sí, ese tiene compuertas lógicas, ¿ya? Entonces, los medios de almacenamiento, por así decirlo, con pulso eléctrico se basan en que el dispositivo, ¿cierto? El medio de almacenamiento sea capaz de interactuar, de reaccionar tras un impulso eléctrico, ¿ya? O un pulso eléctrico, más bien dicho. Las primeras memorias de este tipo, por decirlo, medios de almacenamiento son las ROM, que sus siglas significan Read Only Memory. Estas se desarrollaron por ahí por los años 60, 70, cuando aparecen los primeros chips, ¿ya? Los primeros chips, que eran, por así decirlo, que tenían, por así decirlo, compuertas electrónicas, ¿cierto? Que eran asociadas a las compuertas lógicas, ¿ya? Este Read Only Memory, ¿cierto? Se caracterizaba porque yo la podía grabar una sola vez. Y de hecho ya venían grabadas. El fabricante te las entregaba grabadas. Entonces, cuando tú eras un diseñador, por así decirlo, eras un diseñador de un dispositivo electrónico y tú necesitabas adicionar el programa, tu programa corría en una ROM, ¿cierto? Tú lo mandabas a desarrollar. Si tú te equivocabas, ¿cierto? En el desarrollo y por así decirlo, comprabas 10.000 piezas, 10.000 ROM, tú perdías el producto completo si cometías un error. Ya, perdías completamente. Entonces, tras esto aparecen las PROM. Las PROM es lo mismo que una ROM, pero viene no escrita, ¿ya? ¿Qué significa que no viene escrita? Que tú eventualmente podrías comprar, tú mismo comprabas las 10.000 piezas y hacías pruebas. Probabas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 veces, 100 veces, hasta que tú hasta las 100 veces te das cuenta de que efectivamente tu memoria funcionaba de acuerdo a los requerimientos de tu dispositivo electrónico y en ese momento tú empezabas a copiar el código en todas ellas y tú no perdías el producto, ¿ya? Esto fue un avance bastante bueno, puesto que de alguna forma abarataba los costos de los dispositivos electrónicos. ¿Por qué? Porque si tú te equivocabas, no te salía caro poder corregir. Porque, por ejemplo, tú probabas 1, 2, 3, 4, 5 veces y ya tú tenías más o menos visto que efectivamente funcionaba o no.
lo que no sucedía lo mismo que las memorias ROM. Ahora, ¿qué significa la EPROM? ¿Qué significa la EPROM? La EPROM es lo mismo que una PROM, ¿cierto? Pero con la posibilidad de que tú podías borrarla completamente. A lo menos, ¿cierto? Podías borrarla completamente, a lo menos una vez. Vale decir, este dispositivo, escucha, yo no tengo ningún ejemplo acá para poder mostrarles, ¿cierto? Pero era como parecido a lo que está en la imagen que ustedes ven aquí, ¿cierto? Acá, pero tenía en el medio, tenía como un parchecito, como un adhesivo. Tú le sacabas ese adhesivo, ¿cierto? Ese medio de protección, y tú le inyectabas, ¿cierto? Una luz Una ultravioleta, luz. ¿cierto? Y esa luz ultravioleta borraba completamente, ¿cierto? Porque era fotosensible. Ojo, fotosensible. Ojo, recuerden que la luz es electricidad. Recuerden que los fotones son electricidad, se mueven como una onda, es una onda, ¿ya? Entonces esto hacía que completamente se borrara la memoria y ustedes podían volver a escribirla. Por lo menos eso se podía hacer, a lo menos se podía hacer una vez, ¿ya? Ahora bien, luego de esto aparecen las memorias EEPROM, ¿cierto? Que es lo mismo que una memoria EEPROM, pero estas podías borrarlas más de una vez y no necesariamente a través de luz ultravioleta, sino que tú podías reescribirla directamente, porque aquí aparece el concepto, ¿cierto?, de los puertos de comunicaciones. Recuerden que antiguamente no se manejaba bien el concepto de los puertos de comunicaciones, puertos seriales, puertos paralelos, ¿cierto? No se manejaba bien. Entonces, ya cuando te voy a silenciar, Juan Pablo, cuando por así decirlo, se crea todos estos puertos de comunicaciones, se masifican en los computadores y en los dispositivos que utilizaba la gente en ese momento, ¿cierto? Es posible hacer esto, porque tú te comunicabas directamente con la EEPROM, ¿cierto? Y eras capaz de programarle y borrarle y hacer modificaciones muchas veces, ¿ya? Finalmente, ¿cierto? Y con toda la miniaturización que se produce, ¿cierto? En este concepto, ¿cierto? De las memorias que son de pulso eléctrico, aparece la memoria flash. La particularidad de la memoria flash radica principalmente que es el mismo concepto de PROM, pero tú puedes, por así decirlo, leerla infinitas veces y puedes escribirla casi la mayor cantidad de veces. Tiene un ciclo de vida bastante alto. Y en la medida que va avanzando la tecnología, son cada vez mucho más estables, ¿cierto? Se pueden utilizar más veces y reutilizar muchas veces. Aquí yo les puse varios ejemplos de memorias, ¿cierto? O medios de almacenamiento que utilizan los pulsos electrónicos. Aquí tenemos la memoria USB, ¿cierto? Que es la que aparece a fines del año 98, 99 aproximadamente. Yo me acuerdo que en alguna vez les comenté que mi primer pendrive fue como de 128 megabytes, que en realidad era ver una cantidad enorme de información, o sea, hoy en día 128 megabytes, pucha, pesa un documento que hago yo, o sea, de 2 páginas, en formato PDF, ¿ya? O bueno, en realidad con algunas fotos, ¿ya? Eh, pero hoy en día, ¿cierto? Podemos tener pendrive que incluso se pueden leer hasta por los dispositivos móviles, ¿cierto? Existen adaptadores para iPhone y existen adaptadores para Android, de manera tal que yo puedo insertar mi pendrive con un tipo de formato especial que me lea el sistema operativo, en este caso el iOS o el Android, de manera tal que yo pueda leer el contenido, hacer un fichero, ¿ya? Las que están al medio se siguen utilizando, que son los microchips, se siguen utilizando. Ustedes los van a encontrar en muchas partes y claro, se han ido achicando, son más diminutos, ¿ya? Y yo creo que aquí lo más destacable son las memorias de estado sólido, ¿cierto? Específicamente los SSD. El SSD tiene la particularidad de desarrollar velocidades de escritura y lectura eh, a través del puerto SATA, que es el puerto que están viendo ustedes ahí, que se ve bien mal, se ve bien chiquitito, pero es el puerto, que desarrollan velocidades aproximadamente, yo he visto que hasta unos 560, 600 megabytes por segundo. Ahora, si ustedes llevan esta misma tecnología al puerto PCI Express directamente, que son los discos PCI Express, ustedes aumentan a 1500 megabytes por segundo, incluso más, ¿ya? Todo va a depender del dispositivo y la tecnología que utilice.
Hoy en día yo creo que estamos viviendo una época, ¿cierto?, en donde la tecnología avanza mucho más rápido de lo que está avanzando el software, ¿ya? Uno de sus compañeros, ¿cierto?, el semestre pasado me hablaba, ¿cierto?, de la que es la inteligencia artificial, y cómo la inteligencia artificial eventualmente haría que todo este hardware quedase obsoleto, ¿ya? Así que hay que andar con cuidado, en realidad hay que pensar que, claro, si bien es cierto, esto avanza bastante, en el momento que se desarrolle completamente lo que es inteligencia artificial, vamos a estar en una brecha, va a existir una diferencia bastante enorme respecto a lo que te puede eventualmente entregar la tecnología de la cual disponemos hoy en día. No sé si les queda alguna duda al respecto de esto. ¿Chicos? ¿No? No, por lo menos yo no, profe. No, Estamos ninguna. bien. No, Ya. profe, ninguna. Perfecto. No hay duda. No, profe. Perfecto. Ahora bien, ¿qué entendemos nosotros o cómo podemos insertar dentro de lo que nosotros hacemos ahora con el almacenamiento cloud? ¿Qué entendemos nosotros por el almacenamiento cloud o la nube? ¿Ya? Junto con el auge que experimentó el uso de Internet, surgió la necesidad de tener acceso a la información digital independiente del lugar en que te encuentres. Siendo la alta disponibilidad la mayor de las ventajas que dio origen a su surgimiento, también se encuentra la seguridad que brinda el poder resguardar la información en una fuente externa ajena al entorno inmediato. Aquí vamos a hacer una salvedad, ¿ya? Es así como se da origen al concepto de almacenamiento en la nube, donde no solamente podemos tener acceso a nuestra información no importando dónde estemos físicamente, sino que también podemos compartirla con otros usuarios manteniendo dicha ventaja. De igual forma, nos permite transferir el riesgo a un tercero respecto de las amenazas que conlleva el almacenamiento de la información digital, sin olvidar que es mucho más económico de obtener haciendo masivo su uso. A ver, antes de que surgiera Internet y de que se masificara Internet, siempre en las organizaciones, en las universidades, empresas, era posible tener acceso al famoso FTP o unidad de almacenamiento, por así decirlo, la carpeta de usuario, ¿cierto? Siempre sostuvo, siempre ha estado. Incluso más, el servicio FTP existe hace mucho tiempo, ¿cierto? Que es el File Transport Protocol, ¿ya? Pero cuando empieza a surgir Internet y el Internet te da la movilidad, tú lo que quieres es andar trayendo tu información contigo. No sé si a alguno de ustedes le tocó andar con un disco externo, o muchos de ustedes andan con un disco externo. Un disco externo es un peligro, porque si ese disco duro externo se cae o sufre algún golpe, es muy probable que tú pierdas toda tu información. ¿Por qué? Porque nosotros cometemos el error, ¿cierto?, de sacar la información del computador e ingresarla al disco externo pensando que eso es respaldar, y eso no es respaldar. Cuando uno respalda, ¿cierto?, es un proceso en donde uno graba en un disco externo, en un medio externo, toda la información del equipo y la deja a salvaguardo. No la anda trayendo junto con el notebook, porque si te roban el notebook, te roban el disco externo y perdiste todo. Entonces, ante esta desventaja, ¿cierto?, los informáticos se dan cuenta que sería bueno que cada usuario, ¿cierto?, tuviese acceso a una carpeta utilizando el mismo concepto, el File Transport Protocol, ¿cierto?, y específicamente el Secure, el SFTP, que es el Secure File Transport Protocol, ¿cierto?, que, por así decirlo, genera un túnel de seguridad, que es muy parecido a lo que pasa con el uso de SSL, ¿cierto?, o de túneles de cifrado de información, ¿ya?, donde la información viaja cifrada de un punto a otro punto. Eso es SFTP, el servicio. Ahora bien, en la medida que fue aumentando la movilidad de los usuarios, se hizo presente la necesidad de tener siempre acceso a esto. Me acuerdo que en un principio la primera forma de tener acceso a esto era a través de la unidad de almacenamiento, de tener acceso a través de un FTP. Existían los primeros NAS, por ejemplo, QNAP, los Western Digital y Omega, tenían la posibilidad, porque era una pequeña cajita, ¿cierto? Una pequeña cajita que traía un software, ¿cierto?, que te permitía compartir tu información por FTP, por ese FTP. Eso se fue, por así decirlo, adornando con una interfaz gráfica
y ya el usuario no era necesario que él tuviera un cliente FTP, ¿cierto?, en su máquina, en su dispositivo, para poder acceder a la máquina, sino que lo que se hizo fue, a través de una página web, ¿cierto?, un servicio web, dejar esto disponible, cosa de manera tal que el servicio web era el que se encargaba de hacer la transferencia de archivos utilizando este protocolo. Si ustedes se fijan, la nube hoy en día es muy importante, o sea, de hecho, tiene una relevancia enorme. Y dentro de lo que es la informática forense, más todavía, porque muchas veces los usuarios no saben lo que están subiendo a la nube. Siempre está esa duda razonable respecto de qué es lo que sucede con mi información. Porque yo supongo que yo estoy enviando, ¿cierto?, mi información a una esfera de resguardo, pero yo no sé qué está pasando en esa esfera de resguardo. Yo confío en que mi información no es utilizada por terceros. Yo soy un tonto y como buen tonto tengo fe y tengo fe en las personas. Y yo creo eso. Pero ¿qué pasa cuando yo no creo eso y necesito el servicio? ¿Qué es lo que hago? ¿A quién se le ocurre qué es lo que yo debería hacer? Encriptar la información y trabajar con servicio de hash. Encriptar la información. Profe, Mira, su propio servicio de nube. ¿sí? Sí, O sea, yo, uno mismo sí, crea su propia nube, ¿sí eso? yo lo haría. De hecho, yo lo haría. Yo no lo he hecho porque es más caro y necesitaría un enlace dedicado en mi casa, porque imagínate que se caiga el internet en mi casa. Comeré con mi información. Entonces, es por eso que yo menciono al fondo, ¿cierto? El último punto, el último párrafo de esta presentación que dice que es importante también encargárselo a un tercero, el servicio, porque tú transfieres el riesgo. Yo prefiero usar una combinación, Enrique, un poco lo que dijo Marcelo, utilizar lo que subo a la nube, que es mío, privado, mis imágenes. Para mí, las clases que yo hago no son privadas en el concepto que no son privadas para mí. No soy información sensible, pero sí mis imágenes, sí por ejemplo, mis exámenes médicos, es información que yo voy recabando, eventualmente estados de cuenta, escrituras que yo firmo, etcétera, contratos, es información sensible para mí. Entonces eso yo lo subo totalmente encriptado, ya lo respaldo de forma encriptada, de manera tal que si alguien corrompe, por así decirlo, no va a encontrar nada, o sea, va a tener que darse la lata de descifrar la información, de codificarla, ¿ya? Esto es muy importante tenerlo en consideración. Ahora, en informática forense, muchos de los software que nosotros utilizamos hoy en día, ¿cierto?, que son para análisis forense, ya traen la posibilidad de hacer la adquisición de la evidencia utilizando el servicio de la nube. Ya viene, por así decirlo, viene instaurado. Ya, incluso es más, yo les voy a mostrar, por ejemplo, el caso del Encase, que es el que utilizo yo, ¿ya? Y el Encase tiene la posibilidad de que yo pueda, espérense un poquito, se me pierden los iconos. Tiene la posibilidad de yo poder, aquí está, tiene la posibilidad de hacer la adquisición de data directamente desde un dispositivo móvil o desde la nube. Próxima semana, aquí se los voy a mostrar, voy a hacer un caso, por ejemplo, aquí les voy a mostrar, este es el software forense que yo tengo, ¿ya? Encase. Yo, por ejemplo, voy a agregar evidencia, ¿cierto?, a mi caso, y fíjense que ya tiene, no sé si alcanzan a apreciar, que ya tiene la posibilidad de adquirir evidencia digital a través del sistema cloud, incluso a través de un email. No sé si lo alcanzan a observar. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que en informática forense es muy probable que ustedes no encuentren muchos de estos tópicos porque es muy, muy moderno, es muy de ahora, ¿ya? Sin perjuicio de esto, yo igual los voy a ir orientando y dándole unas guías de cómo se puede hacer esto, ¿ya? En la bibliografía de hoy, déjenme saltarme aquí. Yo les dejé como material adicional este documento, ¿cierto? Que es, por así decirlo, una introducción, un documento PDF,
que está hecho por el director de la... Está hecho por el... no, aquí me equivoqué, chicos. Perdón, disculpen. Déjenme mostrarle... No, no lo tengo. ¿Alguien vio el Drive? En el Drive no, yo subí lo que tenía en el virtual. Ya. En el Drive está y en el virtual también está un documento que les dejé, ¿cierto? Que está desarrollado por el director de la Organización de Estados Americanos, la OEA, ¿cierto? ¿De la evidencia, profe? Sí, ese mismo. Yo quiero que lo lean. Es bastante bueno el documento, ¿ya? Y sería bueno que ustedes lo tuvieran en consideración y leerlo, ¿ya? Y que la próxima semana eventualmente ya fuéramos sacando conceptos, ¿ya? La próxima semana quiero que sea, la clase quiero que sea un poco más entre parte teórica y parte práctica, ¿ya? Porque aquí tienen, por así decirlo, soltar un poquito la mano en lo que técnicas forenses se refieren, de informática forense. Me interesa mucho que aprendan lo que es la parte de adquisición de evidencia, ¿ya? Y cómo tratar la evidencia y cómo sacar de la evidencia física la evidencia digital y cuáles son las herramientas que nosotros vamos a utilizar. Después, al final, yo les voy, en cada momento les voy dando eventualmente qué es lo que dice la norma o qué dicen las buenas prácticas, ¿ya? Y al final vamos a ver las buenas prácticas. Pero por ahora, en virtud de que ustedes se vayan, por así decirlo, interiorizando al respecto, lo vamos a hacer de esa forma, ¿ya?